En un rincón escondido del bosque, donde la brisa nocturna acariciaba las hojas como un susurro de secretos olvidados, vivía una luciérnaga joven. Era pequeña, con las alas tan delicadas que parecían hechas de cristal y una luz que temblaba como una llama a punto de apagarse con el viento. Pero esa luz, por más que intentara, no parecía importarle a nadie. Cada noche en el claro donde vivía, intentaba llamar la atención, ser reconocida, que alguien notara su brillo. Dibujaba figuras en el aire, patrones únicos como mandalas efímeros, pero nadie volteaba a verla. Se sentía como si gritara en un idioma que nadie comprendía. Una noche de esas que todos hemos vivido, que comienzan como cualquier otra, pero terminan con cicatrices. Volaba sola entre las ramas bajo el sauce. El aire olía a tierra mojada. De pronto, escuchó risas secas como el roce de hojas muertas. Escarabajos, con voces gruesas y llenas de veneno, dijeron con la intención de ser escuchados: «Mírala, ahí va la que se cree mucho porque brilla». El comentario fue un dardo ponzoñoso que le atravesó el pecho. Ella no se creía mucho, solo quería importarle a alguien, aunque fuera por su brillo. Esa noche, al llegar a casa, su luz tembló como una vela al borde de la extinción y luego se apagó. Cayó lentamente sobre un lecho de musgo y lloró, pero no de manera dramática, no con sollozos fuertes. Lloró en silencio, como lloran quienes no tienen ni la esperanza de que alguien les escuche, porque en el fondo empezó a creer que no tenía sentido seguir brillando si nadie la iba a apreciar. En medio de esa oscuridad, una presencia húmeda y redonda se acercó. Era una rana, joven, linda, que observó a la luciérnaga con ojos como si fueran espejos. «Oye, ¿ya no te enciendes o qué te pasó?», preguntó la jovencita con curiosidad. La luciérnaga no quiso dar explicaciones. Las palabras se le habían secado. Apenas si susurró: «No, mi luz solo se apagó». La rana, con una voz suave, le contó: «Uy, qué mal. Cuando era renacuajo, tu luz me indicaba que el estanque aún estaba cerca. Sin ti me habría perdido en la oscuridad de los ríos. No te conocía, por eso nunca te lo agradecí. Pero ten por seguro que es una pena que ya no brilles. Ojalá tu luz vuelva pronto». Esa confesión entró despacio en el corazón de la luciérnaga como el calor de un té caliente en la madrugada. No lo esperaba. Ella, que creía no haber sido vista nunca, había guiado a alguien a su casa. Pero incluso así, su corazón siguió incierto y esas dulces palabras la incomodaron. Hicieron que se sintiera rara. Tal vez eran mentiras, tal vez era lástima. No lo sabía, así que decidió esconderse, lejos de los charcos, lejos del claro. En una cueva nadie la molestaría, nadie la recordaría. Pero apenas había llegado a la cueva, un murciélago la interceptó. Apareció sin ruido, como una sombra que de pronto decide hacerse presente. «Oye, tú eres la que brilla entre las ramas secas del estanque allá afuera, ¿verdad? Apenas te reconocí sin tu brillo y sin tu zumbido al volar. ¿Qué te pasó?». La luciérnaga asintió, un poco avergonzada de su propia opacidad. El murciélago suspiró al darse cuenta que su comentario había sido indiscreto. Después de unos segundos de incómodo silencio, solamente pudo decir: «Aunque muchos creen que somos ciegos, claro que podemos ver. De hecho, yo solía apreciar tu luz desde la distancia. Además, el sonido ultrasónico de tus alas al volar y brillar siempre me servían mucho para orientarme y evitar chocar con algunas cosas. Bueno, nunca me atreví a decirte nada porque pensé que lo sabías, pero si vale de algo, gracias por tu brillo». Tras decir esas palabras y sentirse muy incómodo al no saber si había dicho algo para hacerla sentir mejor o peor, el murciélago se fue. Ella se quedó helada, congelada por dentro. Tantos días pensando que nadie la veía y resultó que sí.
Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, una chispa tímida apareció en su abdomen. Apenas parpadeó, una promesa de algo que quería volver en su interior. Creyó que, tal vez, solo tal vez, sí era valiosa, sí era vista, sí era valorada. Esta idea le devolvió las ganas de brillar, de encenderse. Lo intentó, se esforzó, de verdad que lo intentó. Apretó el alma como quien intenta exprimir una lágrima de luz, pero la chispa que había empezado a surgir se apagó otra vez. Y entonces lloró de nuevo, pero esta vez el llanto llevaba preguntas. ¿Por qué no vuelve mi luz? Si ya sé que otros me ven, que aprecian mi brillo, ¿por qué no regresa? Preguntas como esta la invadieron. Sola sobre una rama húmeda, contemplaba la luna reflejada en una gota de rocío sobre una hoja. El agua temblaba levemente con el viento, y en ese espejo natural apareció su propia imagen. Se miró como estaba ahora, opaca, encorvada, lejana a la criatura luminosa que alguna vez fue. Se quedó mirando como quien observa los restos de un desastre. Recordó la forma en que solía girar en el aire, el brillo, las imágenes, las vueltas elegantes. Recordaba cómo, cuando era más joven, hacía todo esto porque le nacía del alma. No por llamar la atención, no por ser reconocida, solo se sentía bien brillar, volar, cortar la oscuridad. Por eso lo hacía, simplemente lo disfrutaba. Y mientras contemplaba ese recuerdo, como si la memoria la tomara de la mano, sintió algo distinto en su interior, una chispa. Por fin comprendió. Todo ese tiempo lo que verdaderamente la había lastimado era haber depositado el sentido de su existencia en los ojos de los demás. Había olvidado mirarse a sí misma, brillar por sí misma, y las preguntas regresaron. ¿Y qué pasaría si nadie me hubiera visto nunca?, pensó. ¿De verdad me habría quedado apagada, condenado a la sombra solo porque nadie me miraría? ¿Acaso una estrella deja de brillar solo porque no la admiran, porque no le aplauden? O más bien, una estrella brilla para sí misma. Sintió un estremecimiento y se dio cuenta, con una claridad tan cruda como bella. La pregunta que tenía que responder no era si los otros la notaban, sino si ella se estaba notando a sí misma. Brillar no era una estrategia para ser querida, ni un espectáculo para ser admirada. Era parte de su esencia. Apagar esa luz por el juicio ajeno fue la manera en la que su cuerpo le hizo ver lo absurda que eran sus expectativas. Entonces lo entendió. Aquella noche no fue la burla de los escarabajos lo que la apagó. Fue haberse traicionado a sí misma por intentar encajar y agradar, incluso a seres tan rastreros. Eso fue lo que realmente le dolió, lo que hizo que su luz prefiriera marcharse. Una llama interna cálida y constante empezó a formarse sin prisa en su interior. Esta vez su brillo fue auténtico. Primero un resplandor tibio, luego una claridad que no dependía de ser validada. No brillaba para ser vista, brillaba porque era lo suyo, porque le hacía bien a sí misma hacerlo, porque le gustaba lo que veía reflejado en aquella gota cuando lo hacía. Voló en silencio entre los árboles poco antes del amanecer. No trazó espirales perfectos ni buscó caminos donde otros pudieran admirarla. Solo voló, como quien regresa a casa, disfrutando cada instante, gozando al abrirse paso entre la oscuridad y el aire. La rana, el murciélago, los escarabajos y otros animales que alguna vez la habían observado desde la distancia, la vieron pasar. Algunos bajaron la mirada con respeto, otros simplemente la admiraron. Por supuesto, también hubo quienes la envidiaron, pero en general no hubo aplausos ni vítores. Pero ella tampoco los necesitaba, porque entendió
que no nació para iluminar a otros, sino para iluminarse a sí misma. Y sin embargo su luz fue más visible y admirada que nunca, porque por primera vez brillaba por la razón correcta. Brillaba para ser ella. Buscar constantemente la aprobación de los demás es una de las cadenas más pesadas que podemos arrastrar. Este cuento no es solo sobre una luciérnaga, es sobre ti, sobre mí, sobre todos. ¿Cuántas veces has apagado tu luz, eso que te hace especial, solo porque sentiste que nadie lo valoró? ¿Cuántas veces cambiaste lo que eras para encajar en moldes ajenos? Es momento de dejar de negociar con lo que somos. Pregúntate con honestidad, ¿estás viviendo para sentirte orgullosa u orgulloso de ti? ¿O estás esperando que los otros te reconozcan para saber lo que debes o no debes hacer? Haz una lista de lo que amas hacer incluso cuando nadie te ve, de los valores que para ti son fundamentales, una lista de la persona que quieres ser. Y mira o lee dicha lista siempre que sientas que pierdes el norte porque tal vez otros no te reconocen lo que haces. Y bueno, si esta historia te dejó algo, compártela, suscríbela y ayúdanos a seguir iluminando caminos con estos cuentos, pues créeme que sin ti no podemos hacerlo, porque recuerda que nunca hay que dejar de alimentar la mente, el alma y el corazón.